El 7 de septiembre de 1997, el F-22 Raptor surcó los cielos por primera vez, marcando así el comienzo de la era de los depredadores del siglo XXI, los cazas de quinta generación. Parecía que el futuro había llegado y que la nueva generación desbancaría a la antigua del pedestal. Pero la historia resultó ser un asunto más complicado que unos planes pomposos. La vieja escuela seguía luchando por su lugar bajo el sol y uno de sus representantes lo mostró más que otros. Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy vamos a averiguar cómo un abuelo de los años 70 se las arregla para estar entre los depredadores del futuro. Les presento al F-15EX Eagle II. En el momento de su creación, el F-22 era una máquina asombrosa y el orgullo del Pentágono, que tenía grandes esperanzas puestas en él. El Raptor era el sucesor del F-15 Eagle y estaba previsto que las fuerzas aéreas estadounidenses sustituyeran rápidamente la vieja máquina por una nueva. Pero el panorama estaba cambiando. El nuevo caza resultó ser muy caro, lo que dificultó su adquisición en masa. Por otra parte, la Guerra Fría había terminado, la Unión Soviética había desaparecido y a principios del siglo XXI se declaró que el principal enemigo de Estados Unidos era el terrorismo mundial. Se produjo una situación extraña. El F-22 es un caza increíblemente formidable para conseguir la superioridad aérea, pero no hay con quién luchar. Y utilizar una máquina tan compleja y cara contra unos militantes barbudos en carretillas es como disparar a ratas domésticas con un rifle de francotirador. Como resultado de esta situación, se recortaron los contratos. Solo se entregaron 187 de los 750 Raptors previstos originalmente. Tener más salía demasiado caro y simplemente no se necesitaban tantos. El papel de caza polivalente y popular de la quinta generación fue asumido por su ligero hermano menor, el F-35 Lightning II. Creado en 3 versiones a la vez, tendría que sustituir a todos de golpe y recibió enormes pedidos. Pero con el F-35 todo tampoco fue tan fácil. En teoría, su versatilidad permitía sustituir al F-16 y al FA-18, así como devolverle la función de los Harrier de despegue vertical. Pero el F-15 no encaja en la fórmula, pues para reemplazarlo se hizo el F-22. Además, el programa se enfrentó a dificultades técnicas, uso excesivo de recursos, aumento de costes y retrasos. Se produjo una situación peligrosa. A la espera de la quinta generación, el Pentágono dejó de comprar viejos cazas de la cuarta generación. Y la situación más complicada se desarrolló en torno a los F-15, que se quedaban obsoletos moral y físicamente, mientras los F-15E eran aparatos relativamente jóvenes. La edad de los F-15C y D se medía ya en décadas. El F-22, que vino para sustituirlos, simplemente no podía hacerlo cuantitativamente, y el F-35 no llegaría a tiempo ni podría hacerlo del todo. Las respuestas a este problema eran las ideas de reanudar la producción del F-22, pero era demasiado caro, o crear un caza de la sexta generación en el marco del programa NGAD. Pero, ¿cuándo aparecerá? Existía el riesgo de que el F-15 fuera desguazado y un sustituto aún no estuviera disponible, lo que significaba que habría un enorme agujero en la flota, y esto ya era una seria amenaza para la capacidad de combate de la Fuerza Aérea. Y ahora los tiempos no son tan relajados como hace 20 años, y de repente resultó que los cazas estadounidenses pueden tener adversarios aún más serios. Así llegó el momento de soluciones de último minuto. En ese momento, Boeing se encontraba en una situación difícil. En primer lugar, se le informó de una grave pérdida de demanda tras el nacer del F-22. Y con la derrota ante Lockheed Martin con su F-35, algunos comenzaron a enterrar todo su negocio de aviación de combate, ya que resultó que la quinta generación de Boeing no estaba representada en absoluto, y su principal creación, el F-15, es casi una pieza de museo. Sin embargo, a pesar de toda la presión, la empresa adoptó una visión algo más amplia de todo ello. Seamos francos, toda esta euforia de la primera oleada de la quinta generación se basaba no tanto en factores objetivos como en emociones.
Cuando las emociones se calmaron, resultó que la cuarta generación Plus Plus, desde los Rafale y Super Hornet hasta los Flanker y Eurofighter, siguen siendo unas máquinas bastante decentes. Y la historia lo recuerda todo. La transición de las flotas de cazas de una generación a otra suele durar décadas. No hay que ir más lejos que el F-4 Phantom II, de tercera generación. Un veterano de Vietnam sigue en servicio en varios países. El F-15 seguía siendo un excelente caza y gozaba de demanda entre los clientes extranjeros, especialmente considerando que se prohibió exportar el F-22 y el parto del F-35 se ha convertido en un proceso muy largo y agonizante. Esto permitió a Boeing continuar la producción en serie incluso con la pérdida de pedidos de su patria. Y entonces, llega la Fuerza Aérea de Estados Unidos y pide prolongar la vida útil de la flota existente. Si antes estaba previsto dar por perdido el F-15 para la década de 2020, ahora el plazo se ha ido más allá de la década de 2030. Boeing propuso varios planes, primero bastante locales y más tarde más ambiciosos. Los principales planes eran el proyecto F-15 Advanced Eagle, que implicaba una seria modernización del modelo básico, y el F-15 SE Silent Eagle, un avión furtivo con un diseño modificado, nuevos revestimientos y disposición interna del armamento. Pero el Pentágono necesitaba una solución rápida y barata y no quería rediseñar demasiado el avión. Así que se rechazó la variante furtiva y Boeing se concentró en mejorar el avión, tomando como base el F-15E Strike Eagle. Al mismo tiempo, repito, Boeing siguió produciendo y vendiendo sus cazas y desarrollando nuevas soluciones que se implementaban en los modelos de exportación. Y a los clientes les gustaron las actualizaciones. Arabia Saudí encargó los F-15 SA Saudi Advanced, construidos con nuevas soluciones, 84 unidades de una vez. El siguiente contrato lo firmó Qatar, 36 F-15QA Qatar Advanced Abadil, como ellos lo llamaban. El tercer cliente importante fue Israel. Querían comprar 25 nuevos F-15IA Israel Advanced y modernizar otros 25 de sus F-15I. Israel fue un ejemplo curioso. Encargaron al mismo tiempo los F-15 y F-35, estando seguros de que los aviones no eran competidores entre sí, sino que se complementan. Durante mucho tiempo, las fuerzas aéreas estadounidenses se mostraron reticentes, pues querían modernizar solo la flota existente sin comprar nuevos cazas. Pero Boeing presentó el Advanced Eagle como la segunda generación del F-15, como es el caso del Super Hornet comparado con los antiguos Hornets. Y los aparatos entregados en Oriente Medio demostraron muy buenas capacidades, incluso en comparación con la quinta generación. Para hacer aún más dulce este caramelo, Boeing propuso el programa F-15X o F-15 avanzado. El avión debía ser el más chulo de la familia y basarlo en aparatos ya producidos como el F-15QA lo haría más barato. Finalmente, las fuerzas aéreas aprobaron el diseño y encargaron un lote de 144 unidades. Y así nació el F-15EX Eagle II. Al firmar los contratos, apareció un matiz curioso. El coste del avión es de unos $90 millones, lo cual es más caro que el F-35A, que cuesta unos $82 millones. Durante todo este tiempo, muchos expertos y la propia Boeing criticaron el F-35 por ser muy caro. Y ahora ofrecen el buen y viejo F-15 aún más caro. Bueno, en primer lugar, el F-15EX se posiciona como un repuesto para la vetusta flota del F-15 y como complemento de la quinta generación, no como una alternativa barata. En segundo lugar, estamos hablando concretamente del F-35A. Los modelos B y C se venden por 100 millones, pero el Eagle no compite con ellos. En tercer lugar, los volúmenes de producción siguen siendo bastante modestos en comparación con los de Lockheed Martin, lo que les permite mantener bajos los costes gracias a la economía de escalas. En cuarto lugar, hay que comparar no solo los precios de compra, sino también el coste de apoyo y mantenimiento.
Y aquí gana el F-15 al ser mucho más barato en este aspecto. En quinto lugar, estamos en 2025. Los días de los cazas baratos se han acabado, lo siento. Veamos qué es el Eagle II, por qué es tan caro y qué puede ofrecer en los cielos dominados por los cazas de quinta generación. En términos de diseño general, el F-15EX es básicamente el F-15E Strike Eagle. Es un poco aburrido. Incluso los propios FA-18 de distintas generaciones difieren entre sí de forma bastante notable. Pero esto solo tiene que ver con el exterior. En comparación con el F-15E básico, el nuevo EX recibió un montón de mejoras internas. Diseño optimizado, una vida útil que se extendió hasta 20.000 horas, así como un relleno casi completamente nuevo. Una de las principales ventajas de los cazas de quinta generación es la integración y funcionalidad radicalmente mayores de los sistemas de a bordo. A menudo se ignora este aspecto, pero en condiciones de combate puede desempeñar un papel incluso más importante que la velocidad o la maniobrabilidad. Los creadores del F-15EX tuvieron que aplicar este concepto en una plataforma antigua que no preveía estas cosas. Se revisó la aviónica. El antiguo sistema híbrido electrónico mecánico dio paso a un fly-by-wire en toda regla. El núcleo de la aviónica pasó a ser un ordenador de misión basado en el ADCP-2, creado sobre la base de un procesador de varios núcleos, que dicen por allí que se basa en un modelo comercial. Es 2 veces más potente que su predecesor y se posiciona como uno de los más potentes de la aviación de combate en general. El principal ojo electrónico del F-15EX es el radar AN/APG-82. Este radar es el miembro más avanzado de la familia AN/APG-63, que ya es nativo para el F-15. El radar cuenta con una matriz de antenas activas en fase, conocida como AESA, filtros de frecuencias de radio, un eficaz sistema de refrigeración y un procesador procedente del radar utilizado en el FA-18E, la opción más potente disponible. El radar es capaz de detectar y seguir múltiples objetivos en el aire y en la superficie a distancias bastante largas. El principal elemento de defensa del F-15EX es el sistema de supervivencia de alerta pasiva activa de Eagle, o EPAWSS. Su presencia ha hecho que las nuevas versiones del F-15 sean bastante reconocibles gracias a un montón de sensores, receptores y transmisores repartidos por todo el fuselaje. El EPAWSS vigila el entorno del avión, detecta las amenazas y las suprime o defiende el avión mediante medios de guerra electrónica, o si es acorralado por todos los lados mediante reflectores dipolares y trampas térmicas, cuyo número se ha incrementado considerablemente. Este sistema es fundamental para el F-15EX en términos de supervivencia, ya que el Lightning y el Raptor son sigilosos, pero este no. En este aspecto, al igual que otros cazas de generación 4++, el EX se basa específicamente en la guerra electrónica. Si eres furtivo, te escabulles sigilosamente como un gato. Y si eres uno de estos tipos, montas alrededor una discoteca tan ruidosa que un enemigo aturdido no puede encontrarte. Estos sistemas y muchos otros se integran en un único complejo y funcionan en paralelo. El fly-by-wire permite pasar el control del avión a digital, lo cual también mejora, entre otras cosas, las características de vuelo. El radar actúa aquí no solo como un radar, sino también como un sistema de guerra electrónica. El EPAWSS puede utilizar no solo sus propios instrumentos, sino también al propio radar. Y, en conjunto, todo esto forma cantidades gigantescas de información que debe ser procesada no por el piloto, sino por el ordenador de a bordo de manera automática. Por eso su potencia es tan importante. Además, los aviones equipados con los últimos sistemas de comunicaciones se convierten ahora en un componente de pleno derecho de la guerra centrada en la red, en contacto permanente con el resto de la fuerza. Esta es otra característica invisible moderna que adquiere una importancia extrema.
No importa cuán superior o inferior sea tu radar al del enemigo, si todos los datos necesarios te serán transmitidos automáticamente por cazas aliados, drones, satélites y aviones de alerta temprana. Además, la integración, en línea con las tendencias actuales, desplaza la funcionalidad del hardware al software. Esto permite no solo simplificar físicamente los equipos y reducir su peso, sino también responder mejor al concepto de sistemas de misión abierta (OMS), una especie de ecosistema con una arquitectura abierta que permite desarrollar, implantar y mejorar de forma rápida y barata los sistemas de equipos militares de a bordo. Algo parecido puede verse, por ejemplo, en la industria del automóvil. En los coches antiguos, para mejorar algo hay que rediseñar el propio coche, pero en los nuevos, para hacer lo mismo, basta con actualizar el firmware del ordenador. Desde el punto de vista del mantenimiento y la modernización, esto es una gran ventaja. Y por encima de todo este reino electrónico volador se sienta la tripulación. La cabina del caza es biplaza y también fue seriamente rediseñada. Los paneles de instrumentos del piloto y del operador de sistemas de armas son de cristal y tienen grandes pantallas multifuncionales. La tripulación debería ir equipada con cascos JHMCS-2 con indicación de datos de vuelo en el cristal y la posibilidad de apuntar los misiles con ellos. Ya los utilizan los pilotos de los Super Hornet. Por supuesto, son más sencillos que los cascos de los pilotos del F-35, pero son mucho más baratos. Todas estas historias sobre los sistemas de a bordo suscitan una pregunta. Con todas estas increíbles capacidades electrónicas, ¿para qué necesita el avión ni más ni menos a 2 tripulantes? En realidad, Boeing ofreció inicialmente 2 cazas, el biplaza F-15EX, que está delante de nosotros, y el F-15CX monoplaza. Pero había un matiz de la producción. Los Águilas monoplaza han estado durante mucho tiempo fuera de producción y para ellos habría que cambiar los esquemas de funcionamiento de las plantas. Esto es caro y requiere mucho tiempo y el Pentágono, repito, quiere barato y rápido. La cabina de 2 miembros es una opción de compromiso. El operador sigue simplificando enormemente el trabajo cuando se utilizan armas de precisión. Y en el combate aéreo puede trabajar con una red militar y, por ejemplo, controlar grupos de drones. Con todo esto, si el piloto es un verdadero lobo solitario, la aeronave permite volar sin operador de armamento. Boeing ha elegido el motor General Electric F-110GE-129 como corazón ardiente del F-15EX. Se trata de una decisión curiosa, teniendo en cuenta que los anteriores F-15 estaban equipados principalmente con motores Pratt & Whitney de la serie F-100. Se puede decir que cuando Boeing empezó a desarrollar variantes para la exportación, General Electric se espabiló, modernizó sus motores y se los ofreció a Boeing. Con un empuje de 76 kN sin postcombustión y 131 kN con postcombustión, los F-110 modernizados son más eficientes que los motores F-100 PW220 de los F-15 más antiguos. Pratt también tiene una variante 229 más potente de 79 kN y 129 kN, cercana al motor GE. Pero parece que Boeing, tras haber establecido ya una cooperación, decidió no complicarse la vida. Gracias a los nuevos motores, el F-15EX ha conservado una de las mayores ventajas entre todos los aviones estadounidenses modernos: una velocidad máxima de 2.600 km/h o Mach 2,5, un legado de los viciosos cazas de la vieja escuela. El F-22 vuela a un máximo de Mach 2,2, mientras que el F-35 es, seamos sinceros, un caza casi transónico con un límite de tan solo Mach 1,6. El F-15EX es un caza polivalente con capacidad para atacar objetivos en el aire, en tierra y en el agua. Y, en términos de misiones, en cierto modo compite con el F-35A.
Si se eliminan todos los factores de fondo y nos concentramos solo en la conveniencia militar, tiene sentido tener dos aviones que están cerca. Ahora podemos hablar de la principal ventaja del F-15EX sobre el F-35 y de hecho sobre toda la quinta generación. Está muy bien armado. Por ejemplo, el F-35A puede transportar hasta 2,6 toneladas de armamento en sus compartimientos internos sobre 4 puntos de suspensión, lo que no es mucho, especialmente teniendo en cuenta las limitaciones en el tamaño de las propias armas. Esta cifra puede aumentar a 8,2 toneladas si el armamento se suspende también bajo el ala, pero en este modo deja de ser sigiloso. El F-15EX no está limitado por los requisitos de la tecnología furtiva y esta libertad se aprovecha al máximo. Hay pilones bajo el ala y bajo el fuselaje y bajo los depósitos de combustible conformados, con la posibilidad de instalar bastidores de armas, lo que le permite colgar de cada pilón un par de misiles o bombas. Este tipo de decisiones ya se han tomado antes, pero aquí se llevó al límite. Así, si el cazabombardero de honor, el F-15E, podía transportar hasta 10,4 toneladas de armamento, el F-15EX puede levantar hasta 13,4 toneladas, es decir, un 60% más que el Lightning en su modo no furtivo y 5 veces más si decide seguir siendo furtivo con armas solo en sus interiores. Boeing afirma que en la configuración más salvaje, el avión puede tener 22 puntos de suspensión para misiles. Sin embargo, esto es más bien una belleza para un folleto. En realidad, es demasiado pesado y la resistencia aerodinámica sería muy alta. Una configuración más realista puede ser de 12 misiles con un par de tanques de combustible suspendidos. En la configuración de bombardeo, la situación es similar, solo que en lugar de misiles aire-aire, hay todo un arsenal de misiles aire-tierra y bombas de todo tipo. Además, estos parámetros de carga útil y suspensión externa amplían mucho las capacidades del avión en términos de uso de algo grande que los compartimientos internos del F-35 y el F-22 simplemente no pueden acomodar, como grandes misiles de crucero o hipersónicos. También, por supuesto, se puede contar con equipos e instrumentos adicionales en contenedores suspendidos, como el IRST-21 Legion Pod, una potente estación optoelectrónica por infrarrojos que proporciona detección y seguimiento pasivo de objetivos, unidades de adquisición de objetivos de superficie, Lantern y Sniper XR, etc. Una vez más, el conjunto de herramientas no es nuevo en su mayor parte. Todo esto, de una forma u otra, se utiliza en otros cazas. Con tales parámetros de velocidad y armamento, los F-15EX pueden actuar como una especie de batería volante. Sí, será mejor que no se metan con los cazas de quinta generación y no se pongan al alcance de sistemas de defensa aéreos serios, pero el F-22 y el F-35 pueden encargarse de este trabajo, de nuevo, con apoyo desde la retaguardia utilizando armas de mayor alcance. Con todo ello, la pregunta de ¿quién mola más? Está abierta. Un caza joven con un par de bellotas y misiles de corto alcance, o el abuelo que tiene un montón de meteors y Hatoms bajo el ala. Pero una vez suprimidos los enemigos más peligrosos, el EX puede ser mucho más eficaz que sus hermanos en términos de números. ¿Por qué enviar 6 Lightnings a bombardear un objetivo del que se pueden encargar un par de Eagles? Sí, es un compromiso y no es nada futurista, pero no hay que confundir la espectacularidad con eficacia. Además, la experiencia moderna. La experiencia ha demostrado que incluso las tácticas y los equipos anticuados pueden ser a veces más pertinentes de lo que todo el mundo pensaba. El F-15EX despegó por primera vez en 2021, a lo que siguieron las pruebas de vuelo, ensayos de equipamiento y armamento, y por supuesto, la participación en ejercicios militares. Las fuerzas aéreas estadounidenses empezaron a recibir sus primeros aviones de serie a mediados de 2024.
El inicio de las entregas a las fuerzas aéreas estadounidenses y la ampliación de los volúmenes de producción han hecho que el nuevo F-15 resulte aún más atractivo en el mercado de exportación. Israel ha aumentado su pedido de 25 a 50 unidades. Y Arabia Saudí, además de los 84 F-15SA, quiere adquirir 54 F-15EX con una actualización paralela de los SA a EX. Sí, los chicos saudíes no se cortan en nada. Además, las fuerzas aéreas de Egipto, Indonesia, Polonia y Tailandia están interesadas en estos cazas. Y en algunos lugares, el F-15EX compite allí con el F-35, lo que significa que estamos a la espera de otro juego de tronos entre los gigantes de la industria militar estadounidense. Y esto siempre es emocionante. Estamos en 2025. Los cazas de quinta generación ya se apresuran a dominar el mercado, pero la vieja escuela no tiene prisa por ceder su puesto. Veremos las aventuras del caza actualizado y le deseamos maniobras geniales en las exhibiciones aéreas y un servicio pacífico con uso de combate en ejercicios de entrenamiento. Eso quisiera yo, pero es difícil de creerlo. Suscríbete al canal para no perderte nuevos videos, vuelos rápidos en cielos tranquilos y aterrizajes suaves para todos.